Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a hacer este girasol. Está hecho de limpiapipas. Vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son limpiapipas en colores amarillo, verde y café. Hilo en el color que tengan o en el deseado. Pueden utilizar en el mismo tono de los limpiapipas. Masking o cinta de papel. Alambre. Este es un calibre 18. Vamos a utilizar aproximadamente lo que son 2 metros. Un encendedor, pinzas, tijeras y silicón caliente. Son los materiales que estaríamos utilizando. Para hacer nuestros pétalos vamos a utilizar lo que es el limpiapipas amarillo. Vamos a utilizar 4 por cada pétalo. Aquí tenemos lo que son nuestros 4 limpiapipas. Lo que vamos a hacer es doblarlos a la mitad. Los 4 los estaríamos doblando a la mitad. Una vez que ya los tenemos doblados, vamos a agarrar lo que son 3, los vamos a juntar, que queden los 3 al mismo nivel, los pueden encimar o los pueden dejar así. Y vamos a agarrar el cuarto, lo vamos a poner en la mitad, agarrando los 3 limpiapipas de abajo. Los vamos a sostener y el de arriba lo vamos a cruzar para torcerlo o darle una vuelta. Le di solo una, pero le vamos a dar 2. ¿Ok? Así estaría quedando. Yo lo que hago es tratar de acomodarlos al inicio. Los acomodo, bajo y bajo. Una vez que lo tengo así, con la pinza voy a apretar lo que es el centro para que me quede bien apretado esto de aquí. Y luego voy a apretar así para sacarle lo que es la punta. Una vez que lo tengo así, vuelvo a presionar y los unimos. Luego agarramos lo que son nuestros limpiapipas juntos, los vamos a ir acomodando así. Y aquí es donde me acaba uno. Aquí veo la puntita de un limpiapipas. Este es el más chico, entonces voy a sostenerlo justo donde está el chiquito, el más chico. Ahí lo vamos a sostener para agarrar todos. Y luego con uno de los que me sobraron, los más grandes, voy a amarrar. Esta es una forma de hacer lo que es el pétalo. Así me estaría quedando los primeros. De estos vamos a hacer 8. Ahora vamos a agarrar otros 4 limpiapipas y vamos a hacer lo mismo, los vamos a doblar a la mitad. Los doblamos a la mitad y cuando llegamos al final nada más como que le abro tantito. Una vez que ya los tenemos, hacemos lo mismo, agarramos los 3, los juntamos, que queden los 3 al mismo nivel, agarramos el cuarto y sostenemos los 3 de abajo. Así. Yo jalo para ver que estén todos. Aquí hago lo mismo, cruzo y giro. Le doy 2 vueltas. Igual me queda aquí abajo. Ahora en este lo que voy a hacer es a dejarlos hacia arriba e irlos subiendo todos los limpiapipas. Todos los que tenía abajo los voy a ir subiendo uno a la vez. Uno de un lado y uno del otro. Así. Más que nada para que no nos equivoquemos. Luego una vez que ya los tengo así, hago lo mismo que con el otro. Los bajo tantito, presiono aquí para que me quede bien presionada esta parte y luego aprieto la esquina haciéndole la punta, así.
Una vez que ya los tenemos así, hacemos lo mismo. Vamos bajando y yo voy a ir acomodándolos para que no se me encimen o se vayan de lado. Así. Veo dónde me queda el más chico y justo ahí agarro todos. Pueden utilizar hilo o pueden hacerlo con lo mismo, pero como me queda muy chiquito, aún así sí podría agarrar todos mis limpiapipas y amarrarlos, pero corro el riesgo de que no queden agarrados. Para esto puedo tomar lo que es el hilo y enredo y hago un pequeño amarre. Esto es solamente para sostener todos nuestros limpiapipas y que no se nos suelten. Si llegamos a amarrarlo con el mismo limpiapipas y no queda bien sostenido todo, corremos el riesgo de que el pétalo se nos deshaga. Yo aquí corto el sobrante del hilo y aquí me queda una puntita de limpiapipas. Lo que voy a hacer es quitarle la punta, que me queden más o menos todos al mismo nivel, así. Y de este vamos a hacer 16, ¿ok? Los separamos un poco por si les quedan encimados. Sus pétalos los pueden hacer todos igual, pueden hacer todos sus pétalos de esta forma o los pueden hacer de esta forma. No importa, al final de cuentas no se va a ver esta parte de aquí, va a quedar tapada. Una vez que ya tenemos nuestros pétalos, vamos a hacer lo que es la hojita de la parte de atrás de nuestro girasol. Para hacer lo que son nuestras hojitas de esta parte de nuestro girasol, vamos a utilizar el limpiapipas verde. Vamos a tomar lo que es nuestros limpiapipas, está así, es de 30 centímetros y lo vamos a cortar a la mitad. Aquí ya tengo yo mis limpiapipas cortados a la mitad. Yo voy a utilizar 3 mitades para hacer una hojita. Vamos a hacer igual lo mismo, vamos a doblarlos a la mitad. Doblo, presiono la mitad y abro un poco. Es para marcar lo que es nuestra mitad y vamos a hacer lo mismo que con los pétalos. Vamos a unir dos. Igual, cruzo y doy 2 vueltas. Una vez que ya di las 2 vueltas, aquí voy a hacer lo mismo que hice con uno de nuestros pétalos. Los voy a subir todos hacia arriba, uno a la vez de cada lado, más que nada para que no vayamos a subir más de un lado que del otro. Cuando hacemos esto casi nos quedan al mismo nivel, por eso es que los hacemos así. Entonces una vez que yo los tengo así, hago lo mismo que hice con nuestros pétalos. Presiono aquí la punta, presiono para hacer punta. Ahí. Y una vez que ya lo tengo así, lo agarro todo junto. Este sí lo voy a hacer con el hilo para amarrarlo. Solo enredo, no he contado cuántas vueltas le doy, ustedes dan las vueltas que consideren y luego ya nada más hacemos un pequeño amarre. Yo le hice 3, ustedes le pueden hacer más si quieren. Corto el hilo restante. Así me estaría quedando. Aquí sí voy a presionar la punta bien porque quiero que me quede bien en punta. Y con la tijera voy a quitarle solamente en la parte de la punta lo que es un poquito del mismo pelito de limpiapipas.
Esto es para que me quede un poco más en punta o se vea más la punta. No le estoy quitando tanto ni todo, nada más es un poco, es solo para darle la forma. Así. Aquí vamos a utilizar el encendedor y vamos a quemarle la punta solamente tantito. Ahí. Así nos estaría quedando lo que es nuestra hoja. Ahora le vamos a dar forma. Yo agarro lo que es el limpiapipas, o bueno, la hoja ya, porque ya la tenemos hecha, la hoja, y lo que hago es doblarle hacia arriba, así, y luego hacia abajo. Y solamente lo que es la punta la doblo hacia arriba. Así es como me estaría quedando mi hojita. Aquí en lo que es el final le corto nada más el resto, los que quedan sobrando, o así los limpiapipas que se ven más largos, para que me quede así, lo más corto de aquí, sin cortar hasta el hilo, Entonces así ya me estaría quedando mi hoja. Si se dan cuenta, este toca la base, la punta sube y aquí me queda un poco de curva. Así es como me estaría quedando ya mi pétalo. Así vamos a hacer 16 hojitas. Aquí ya tengo mis hojitas, ya están las 16. Para hacer el centro de nuestro girasol vamos a utilizar lo que es el limpiapipas color café. Yo hice lo que es mi base para hacer mi centro, es una batelenguas y yo lo corté de 1.5 centímetros de ancho, ¿ok? Esto es nada más si ustedes no quieren estar doblando al mismo tiempo. Yo lo que hago con mi base es que la pongo aquí y empiezo a envolver. Sin apretar, yo envuelvo. Envuelvo todo el limpiapipas en el palito que hice. Entonces, una vez que ya lo tengo así, lo saco de un lado, pero sin sacarlo completamente, y voy presionando las puntas de arriba, solamente las de arriba. Así. Así. Así me estaría quedando. En caso de que no quieran hacerlo así, pueden agarrar e ir doblando el limpiapipas. Lo pueden ir doblando de 1.50, igual de 1.5, ir doblándolo y que les quede a la misma. ¿Sí? Pero bueno, yo hice mi base para que me sea más fácil. Vamos a utilizar de estos de 15 a 16 piezas. Esto depende mucho del tamaño que ustedes quieran, lo que es el centro de su girasol. ¿Ok? Yo estoy haciendo lo que son 15 piezas. Hago lo mismo, como les comenté, mi palito mide 1.5 centímetros, ¿ok? Y hago lo mismo, envuelvo sin apretar, no necesito apretar o que me quede apretado. Envuelvo todo el palito con el limpiapipas. Y al momento de sacarlo, lo que hago es ir presionando solamente las puntas de arriba. ¿Ok? Ya tengo aquí lo que son mis 16 piezas. Todos están igual. Muy bien. Ahora vamos a cortar lo que es nuestro alambre. Yo tengo aquí lo que es mi alambre, lo corté de 42 centímetros de largo. Esto es lo que tiene va a tener de largo lo que es mi tallo. Ustedes lo pueden hacer más largo si quieren, y si no, de este tamaño está bien. Entonces yo tengo ya mi alambre cortado y voy a encintarlo, pero lo voy a encintar esta vez con cinta de papel, cinta para carpintero o masking tape. Yo lo conozco como masking tape, ¿ok? No necesito que me quede prolijo o que quede perfectamente bien, así es que lo voy a dejar así de este ancho. No es necesario que sea el mismo ancho, puede ser un ancho más chico o más grande. La idea es que vayamos envolviendo el alambre
con el masking tape, ¿ok? Y empezamos a envolverlo. Aquí, si se dan cuenta, no me queda bien, pero no importa, yo simplemente necesito que me quede envuelto el alambre con esta cinta. Aquí ya envolví yo mi alambre en la cinta. Trato de emparejarlo un poco, que quede lo más derecho posible. Y si se dan cuenta, no me quedó bien planito, entonces lo único que hago es como que lo aplano, lo presiono y de esa manera me quedaría un poquito más plano. Aún se verían las arruguitas, pero me quedaría plano. De estos yo voy a utilizar 5 piezas de 42 centímetros. Aquí ya tengo lo que son mis 5 alambres ya cubiertos con la cinta. Lo que voy a hacer es que le voy a dar un doblez. Tengo aquí lo que es una regla y voy a agarrarlo más o menos que sea de 3 centímetros y ahí voy a doblar. Así voy a hacer mis 5 alambres. Aquí ya tengo doblados mis alambres, los 5. Ahora lo que voy a hacer es unirlos y los voy a unir con la misma cinta. Una vez que ya los tenga unidos, les voy a alinear bien esta parte de aquí, pero bueno, aquí llevamos 2, aquí voy a poner otro. Una vez que ya los tengo así, lo que hago es acomodar esta parte de aquí así. No es necesario que queden exactamente bien o cuadrados, ¿no? Esto va a ser nada más para poder sostenerlo de nuestro girasol. Este va a ser nuestro tallo. Una vez que ya lo tengo así, con la misma cinta voy a cubrirlos y a unirlos todos. Entonces ya una vez que lo tenemos así, ya es más fácil que le demos vuelta a la cinta. Así es como me estaría quedando ya lo que es mi base o lo que va a ser el tallo de mi flor. Ya lo cubrí completamente. En los materiales se me olvidó decirles que vamos a utilizar fieltro, vamos a utilizar lo que es un pedazo, de preferencia del color de nuestro limpiapipas, pero como no lo tenemos de ese color, bueno, yo no tengo un café oscuro, pues voy a utilizar este. Y voy a sacar un círculo, más o menos yo ya tengo calculado cuánto es lo que mide mi círculo con los limpiapipas que voy a utilizar. Entonces lo que hago es sacarlo más o menos al tamaño, no más grande ni igual. No quiero que se note el fieltro en mi centro del girasol, entonces tiene que quedar un poquitito más chico. Entonces vamos a recortar. Ahora sí hay que empezar a hacer o armar lo que es nuestra flor. Para pegar lo que es nuestra flor vamos a utilizar el silicón caliente. Bien, una vez que ya tenemos nuestro silicón caliente, vamos a empezar a pegar. Yo empiezo a pegar envolviendo lo que es mi limpiapipas café. Ya lo teníamos previamente doblado. Y lo envuelvo, ¿ok? Nada más voy a enrollarlo sin apretar, no es necesario que apretemos, ya solito se va dando la forma. Aquí, así, aquí ya tengo la primera, ahora voy a seguir con los demás y solamente lo que voy a hacer es enrollar en el mismo. Y así es como voy a ir enrollando mis limpiapipas en este circulito. Bien, aquí yo ya le envolví lo que son 15 limpiapipas, este es el 16. Si se dan cuenta está chiquito, yo quiero que me quede más o menos al tamaño de mi anterior centro. Entonces lo que voy a hacer es seguirle envolviendo hasta que llegue al tamaño deseado. Por eso les digo que hay veces que
que los limpiapipas que yo utilizo es un aproximado, porque todo depende de cómo lo vamos envolviendo. Entonces yo le voy a seguir envolviendo más limpiapipas hasta que llegue al tamaño deseado. Ya tengo aquí lo que es mi centro. Yo le puse en total 20 limpiapipas. Le puse todavía 4 piezas más de limpiapipas. Entonces más o menos así quiero mi centro. La cantidad de limpiapipas que ustedes le pongan va a depender del tamaño que ustedes hagan su centro, ¿ok? Entonces yo le fui acomodando los limpiapipas y también depende mucho de cómo lo acomodemos. Por ejemplo, si ven que se les está deformando, lo único que hacen es apretarlo un poco y con eso ya le estarían dando a ustedes la forma circular. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestro centro, yo le voy a poner lo que es este fieltro o este circulito de fieltro. Le vamos a cortar lo que es el centro, pero nada más le voy a cortar poquitito, no es mucho. Entonces lo doblo en 4, le corto nada más la puntita. Miren, es la puntita exactamente, nada más lo que le corté, un hoyito chiquito. Y por aquí voy a meter lo que es mi tallo, así, ¿ok? Entonces primero, esta es la parte de enfrente de mi centro y esta es la parte de atrás, donde ustedes quieran que sea su parte frente y su parte de atrás, ¿ok? Para mí esta va a ser la parte de atrás, que es donde se ve más el silicón. Entonces aquí voy a pegar lo que es mi palito, ¿ok? Voy a tratar de centrarlo lo más que se pueda y justo ahí es donde lo vamos a pegar. Yo me aseguro de que me quede bien los alambritos estos, de manera los presiono contra mi mesa para que me quede bien. Una vez que yo lo pegue me quede bien, ¿ok? Entonces una vez que ya lo tenemos, le ponemos silicón. Yo le pongo silicón así a todos los alambres. Y lo pegamos en nuestro centro por la parte de atrás. Tratamos de centrarlo lo más que se pueda, ¿ok? Ahí, una vez que ya lo tenemos, ahí, dejo que seque o que enfríe el silicón para que ya no se me despegue. Y voy a ponerle más silicón. Yo le voy a poner suficiente silicón, no es necesario que le pongan una cantidad exacta, pero yo sí le voy a poner suficiente. No quiero que se me despegue mi base o mi tallo de mi base del girasol, ¿ok? Y antes de que seque, lo que voy a hacer es meter lo que es el círculo y lo voy a pegar. Pues lo corto aquí porque no quiero que se vea el fieltro saliendo de mi base de limpiapipas. ¿Ok? Ahí. Bueno, una vez que ya lo tengo así, ya presioné bien, voy a ponerle silicón donde me faltó ponerle. Bien, una vez que ya tenemos lo que es el centro, vamos a pegar lo que son nuestros pétalos. Yo voy a tomar los 8 primeros que hice, que amarramos con el mismo limpiapipas. Yo tengo aquí ya lo que es mi pétalo y voy a tomarlo y lo voy a poner que pegue al tallo, ¿ok? Entonces voy a ponerle silicón. Del lado que empiecen no importa. Pongo el silicón y pego mi pétalo, que toque mi pétalo el tallo, ¿ok? Y voy a poner mis 4 pétalos principales. Una vez que ya tenemos así, nos damos cuenta que bueno, que nuestro centro quedó un poquito más grande y vamos a utilizar más pétalos. Si lo hacen un poquito más chico, utilizarían menos. Todo depende de
qué tan grande hagan su centro. Entonces, una vez que ya tenemos pegado aquí lo que son nuestros 4 pétalos, vamos a pegarle ahora 2 pétalos en cada espacio. Ok, ahora esto me queda un poco largo. Lo que voy a hacer es cortarlo un poco, solamente como 1 centímetro, no es mucho, pero es 1 centímetro, para que no me estorbe tanto al momento en el que yo pego, con los otros limpiapipas. Entonces, ya que lo tenemos así, le cortamos lo que es 1 centímetro más o menos y pegamos nuestros pétalos. Muy bien, le vamos a poner 2 pétalos en cada espacio. Así tenemos ya pegado lo que es la primera vuelta. Recuerden que al final no pegamos 8, pegamos 12 pétalos, porque el tamaño de mi centro me quedó un poco más grande y bueno, pudimos haberle pegado nada más los 8, pero para que no se vea tan vacío o se le vean muchos espacios, por eso le pegamos lo que son 12 pétalos, ¿ok? Entonces ahora esta es la primera vuelta, ahora vamos a pegarle los otros. Estos yo se los voy a poner intercalados. Me voy a pegar uno aquí así, uno aquí. Me voy a saltar como quien dice uno. Así. Ahí. Así voy a pegar los otros pétalos y en la siguiente vuelta vamos a pegarlos en los espacios faltantes. Entonces vamos a pegar estos, igual los vamos a pegar pegados al tallo. Yo pongo silicón al pétalo, lo pego. Recuerden que hay que esperar a que el silicón pegue bien. Yo presiono y espero un poco para que no se me despeguen, ¿ok? Entonces pegamos el siguiente. Y así vamos a seguir tapando los espacios con nuestros pétalos sobrantes. Listo, así nos estaría quedando ya lo que son nuestros pétalos pegados a nuestro centro. Así nos queda por la parte de enfrente y así por la parte de atrás. Ahorita todavía no le vamos a dar forma a los pétalos, vamos a pegar lo que son nuestras hojitas. Yo lo que voy a hacer para pegar lo que son mis hojitas y hacerle la parte de atrás va a ser así. No voy a llegar a lo que es el tallo, voy a pegarlos un poquito enfrente. La forma de medirlo, ustedes van a decidir qué tan alejado quieren que quede su hojita. Yo, por ejemplo, mido más o menos que me quede alejado, porque la siguiente la voy a pegar así. Así estaríamos pegando ya nuestras hojitas, ya las ubiqué más o menos en el espacio. Si se dan cuenta, no es necesario que nos queden muy pegadas. Yo las ubico primero porque ya después que las pegamos ya no hay vuelta atrás. Entonces una vez que las ubicamos, ahora sí pegamos. Yo pongo silicón aquí atrás y pongo silicón en la punta, nada más un poco. Y pego. Presiono tantito, sin hacer tanto esfuerzo, nada más para que quede bien pegado. Aquí ya pegué las primeras 8, ahora vamos a pegar las otras 8 y estas sí las vamos a pegar más juntas al tallo, más pegadas al tallo, y lo vamos a hacer en los espacios que nos dejó las primeras hojas, así. Una vez que ya lo tenemos presentado, lo pegamos. Entonces vamos a pegar las siguientes hojas en los espacios que nos quedaron. Pegamos igual con silicón caliente. El silicón ya nada más lo ponemos en la parte de atrás y pegamos. Sostengo un poco para que pegue. Así nos estaría quedando por la parte de atrás nuestro girasol.
ya con sus hojitas pegadas. Ahora lo que vamos a hacer es que con un limpiapipas verde le vamos a tapar esta parte de aquí, ¿sí? Así. Pero le voy a poner silicón para que no se despegue. Entonces vamos a ponerle silicón aquí abajo. Y voy a empezar a pegarlo. Quiero que quede bien pegado y que no se nos vaya a despegar en algún momento. Así ya tengo pegado aquí abajo el limpiapipas. Ahora igual le voy a poner tantito silicón, pero al tallo. Y con el mismo limpiapipas le voy a ir dando vuelta para cubrir todo el tallito con el limpiapipas. El primero es un poco difícil, pero ya los demás son más fáciles. Ya una vez que lo tengo más arriba, entonces ahí sí ya es más fácil pegarlo. Le pongo silicón y le voy dando vuelta al limpiapipas para que me quede bien cubierto. Y aquí donde finaliza el limpiapipas le pongo igual silicón y pego, porque no quiero que se me vaya a despegar la punta. ¿Ok? Aquí queda bien pegada la punta. Y de igual modo pongo el siguiente. Ahí donde finalizó le pongo tantito silicón y pego el otro. Presiono para que quede bien pegado. Pongo silicón en el tallo. No mucho para que no se me desparrame o se vea el silicón. Y le voy dando vuelta. Así la vamos a dejar ahorita y vamos a hacer lo que es nuestra hoja grande. Para hacer nuestras hojas grandes vamos a utilizar aproximadamente lo que son 25 limpiapipas verdes. Vamos a tomar 3, los vamos a unir de la punta, que nos queden bien unidos, aproximadamente medio centímetro, 1 centímetro, eso no importa. Una vez que ya lo tenemos, ya le podemos dar el tamaño. Con la misma pinza yo voy a utilizarla para que me quede bien unida aquí en la punta. Y como se le va cayendo el pelito, lo único que voy a hacer es como cortarle tantitito y así me estaría quedando, ¿ok? Ya una vez que tenemos esta parte así, yo lo que hago es agarrar los dos limpiapipas de los extremos y hago esto. Este es uno y me falta el otro. De esta forma yo le estaría dando la forma a mi hoja. Entonces solamente estoy trabajando con los dos de la orilla. Una vez que ya tengo el tamaño que quiero, con los dos que utilicé los voy a enroscar, dejando suelto lo que es este. ¿Ok? Solamente enrosco para unirlos. Así ya estaría quedándome el tamaño de mi hoja. Ahora con el del centro yo lo voy a poner así y voy a ir jalándolo, y conforme le voy jalando esto va quedando diferente, se va dando otra forma. Esta parte de aquí yo la voy a bajar un poco así. Si quiero que me quede un poquito más grande, suelto más el limpiapipas de en medio, así. Presiono aquí para que me dé la forma, ¿ok? Una vez que ya lo tengo, voy a enroscar el limpiapipas de en medio con los dos que ya tenía acá abajo, enroscados, así. Ustedes eligen qué tamaño quieren su hoja, si la quieren más doblada, más en forma de corazón, ustedes le van dando la forma, ¿ok? Bueno,
Aquí ya tenemos lo que es la base de nuestra hoja. Una vez que ya tenemos así lo que es la forma de nuestra hoja, vamos a tomar otro limpiapipas, le vamos a doblar aproximadamente medio centímetro y vamos a empezar a enredarlo. Yo voy a tomar ese medio centímetro y lo voy a presionar con el limpiapipas de aquí afuera. Entonces ya aquí lo presionan bien para que se aseguren de que no se les vaya a mover. Yo hay veces que hasta alcanzo a darle lo que es una pequeña vueltecita y con la misma pinza le presiono. Entonces una vez que ya aseguramos nuestro limpiapipas en y aquí luego se ve que ya está cruzado, entonces vamos a agarrarlo y lo vamos a cruzar por el de en medio, ¿ok? Lo voy a cruzar completamente, o sea, le voy a dar la vuelta completa al de en medio, así, y luego lo voy a llevar al de la otra orilla, igual lo voy a cruzar, está cruzado, y aquí le voy a dar igual la vuelta al limpiapipas del medio, ¿ok? Una vez que ya le di la vuelta, aquí presiono. Todas las veces que ustedes den las vueltas, presiónenlo para que ya no se les mueva. Entonces ya aquí le di la vuelta, lo presiono y aquí le voy a dar la vuelta por este de aquí. Es nada más irle enredando, pasando nuestro limpiapipas por todos. Eso sí, presionen para que ya no se les mueva, porque si no luego hay veces que se mueve y tienen que volverlo a hacer. Entonces aquí ya le presioné en medio para que ya no se me mueva y le terminó de dar bien la vuelta. Se pasa al siguiente limpiapipas, aquí presiono ahí justo para que ya no se me mueva y le voy a dar vuelta al de en medio. Siempre que estamos dándole o pasando el limpiapipas de un extremo a otro, tenemos que darle vuelta al de en medio. Esto es para que se amarre y le dé la forma y no se nos deshaga. Aquí ya le dimos, ya enredamos en ya lo pasé para el limpiapipas del otro lado y aquí doy vuelta y presiono, ¿ok? Aquí voy a volver a enredar en el de en medio, presiono para que ya no se me mueva y lo paso al otro lado, ¿ok? Presiono aquí justo también y ya no se me mueve, ¿ok? Y si yo ya presioné aquí, ya no se me mueve aunque lo suelte. Igual le damos vuelta en el de en medio y el mismo limpiapipas nos lleva hacia donde nos toca. Ya lo pasé para el otro lado, presiono, doy vuelta al limpiapipas y aquí me toca en este lado. Si les alcanza, lo pueden aquí enredar, pero si no les alcanza, pues sí, mejor o lo cortan o lo enredan. Por ejemplo, en este de en medio hay veces que yo sí los enredo. Entonces enredo, aquí no pasa nada si lo enredo en así. Tomo otro limpiapipas, le doblo medio centímetro y amarro o presiono aquí donde sigue. Aquí presioné. Si ustedes pueden darle la vuelta, le dan la vuelta. Si no le pueden dar la vuelta, solo con que lo presionen es más que suficiente. Pero luego hay veces que cuando estamos mueve y mueve la hoja para darle forma, se nos puede soltar. Entonces aquí yo sí le doy la vuelta tantito. Con la pinza le presiono para que quede bien. Y el mismo limpiapipas me lleva al lugar donde sigue. Entonces aquí damos vuelta. Yo le doy la vuelta completa y presiono para que ya no se me mueva. Paso del otro lado, iniciamos aquí, entonces lo tengo que pasar para el otro lado. Presiono ahí justo donde va a quedar y le doy vuelta al de en medio. Siempre hay que darle vuelta al del medio, ¿ok?
Aquí ya le estoy dando vuelta al de en medio, presiono ahí y ya el mismo limpiapipas me señala a dónde voy. Entonces aquí doy vuelta, presiono, doy vuelta al de en medio, le presiono aquí y ya lo pasé al otro lado. Presiono, aquí doy vuelta, aquí sí me alcanza a dar la vuelta. Y aquí me quedaría muy corto, pero si se dan cuenta ya me queda justo. Aquí lo que voy a hacer es enredarle aquí otro limpiapipas, pero yo le doy bien vuelta y presiono para que me quede bien unido, ¿ok? Y aquí voy a darle vuelta. Presiono, lo paso para el otro lado y presiono. De esta forma ustedes pueden ir rellenando toda su hoja, ¿ok? La idea es rellenarla completamente sin deformarle la forma de la hoja. Aquí ya tengo lo que es mi hoja, ya casi terminó, ya nada más me falta como un limpiapipas para terminar. El procedimiento es exactamente el mismo, le fui dando vueltas, rellenando como les enseñé al inicio y el final es igual. Yo aquí estoy enredando el último limpiapipas, así. Aunque se ve que ya no hay espacio, pero aún puedo meterlo por aquí. Así. Igual. Presiono. Aquí sí, si se fijan, sí se ve un pequeño espacio, así es que sí lo vamos a meter por aquí. Así. Para que me termine de rellenar bien. Pero me voy a asegurar de que me quede bien alineado y presionado para que no se me vaya a zafar una vez que ya le esté dando vuelta. Entonces así me queda, lo alineo bien. Le amarro, paso el limpiapipas para el otro lado y le doy vuelta. Aquí como todavía me queda un espacio, yo le voy a meter de todos modos lo que es un limpiapipas. Entonces aquí voy a cortar este. Voy a darle bien la vuelta, que me quede bien presionado. Y pongo el último. Yo lo voy a poner, digo que lo vamos a poner aquí en lo que es el tallito para que no se nos deshaga. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a amarrar bien. Aquí así ya le podríamos dejar, pero como no quiero que se me quede así y aparte quiero rellenarle bien, entonces lo vamos a rellenar bien. Jalé mal. Espérenme. Déjenle acomodo aquí que lo jale mal. Ahí está. Entonces lo
meto por aquí y le rellenamos bien. Igual regreso y esta parte que me quedó lo voy a enrollar aquí en el mismo tallito. Así me estaría quedando ya la hoja. Y una vez que la tenemos así, lo que hacemos es con la misma pinza solo presionar las orillas de toda nuestra hoja. Todas sus orillitas de toda nuestra hoja. Este no lo quiero muy largo, lo voy a cortar un poco. Así. Seguimos presionando. Y listo, ya nos estaría quedando nuestra hoja. Ya nada más con el encendedor le voy a pasar por las orillas y no es mucho, solamente es un poco. Así es, esta es mi parte de atrás, se ve luego cómo queda, y esta es mi parte de enfrente. Entonces ya una vez que ya le quemamos, ya le pasamos, ya le presionamos, ya estaría nuestra hoja. Yo voy a agarrar una regla y más o menos a la mitad de mi hoja voy a doblarle. Tengan cuidado de no maltratar, lo hago más o menos despacio y de poco, ¿ok? Así me estaría quedando. Con la misma uña, los dedos, acomódense para que puedan irle dando la forma que quieren a su hoja. Así vamos a hacer dos. Bueno, aquí ya tenemos lo que son nuestras dos hojas. Ahora las vamos a pegar a nuestro tallo. Voy a pegar lo que es esta parte de aquí al tallo de mi girasol, ¿ok? Voy a pegarlo así. Si se dan cuenta, está pegando solamente el final de la hoja, el final de mi hoja, y lo voy a pegar aquí al tallo, pero donde está todavía lo que es el limpiapipas, ahí voy a empezar a pegar, así. Aquí le vamos a poner silicón, lo que es el final de nuestra hoja, y le vamos a poner suficiente y le vamos a poner en el tallito también. Luego vamos a agarrar nuestro girasol y lo vamos a pegar justo ahí. Vamos a sostener tantito y a presionar para que pegue bien. Vamos a tomar otro limpiapipas y lo vamos a empezar a pegar. Yo le voy a poner aquí silicón para pegar el limpiapipas. Hay que esperar a que se enfríe bien el silicón. Aparte también si no queremos que quede manchado o feo nuestro trabajo. Entonces aquí le presiono porque veo que todavía está fresco. Le presiono tantito. Y vamos a seguir pegando, ¿ok? Para pegar nuestra siguiente hoja lo vamos a hacer un poco más abajo, entonces vamos a seguir pegándolo.
Yo aquí voy a pegar mi siguiente hoja, así. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la anterior hoja. Aquí donde termina mi hoja lo voy a pegar al limpiapipas que está aquí. O sea, yo estoy pegando la hoja al limpiapipas y aparte al tallo, así. ¿Ok? Entonces le ponemos suficiente silicón caliente aquí y ya el tallito sobrante. Y lo pego. Con el mismo limpiapipas voy a seguir pegando, pero voy a ponerle silicón caliente porque quiero que me quede bien pegado el limpiapipas y que no se me vaya a soltar. ¿Ok? Entonces seguimos pegando. Y así es como estaríamos terminando ya de acomodar. Aquí lo que es mi hoja, aquí en la hoja lo que hago es agarrar la hoja, pero la agarro desde donde la pegué para que no se me vaya a hacer fea cuando yo la jale hacia abajo. Así me estarían quedando ya mis hojas acomodadas. El movimiento que le dimos es suficiente. Si ustedes sienten en el tallito el alambre, lo único que pueden hacer con la misma pinza es presionar justo donde está el alambre que sienten. Y con eso es suficiente para que ya no lo sientan y no les moleste al agarrarlo. Entonces así quedarían mis hojas. Por la parte de atrás así quedaría lo que es mi girasol, mi tallito, y ahora lo que es la parte de enfrente, si se dan cuenta están planas, entonces ahora les vamos a empezar a dar movimiento. Yo empiezo a jalarlas hacia arriba, lo que son las primeras, la primer vuelta que le dimos, las jalo hacia arriba, solo un poco, no tanto, así. Una vez que las tengo así, entonces ahí le voy dando la vuelta, les tuerzo tantito. Nada más es darles el movimiento que uno quieran o como quieren que se vean sus pétalos de su girasol. Y así le vamos a dar el movimiento a nuestros pétalos. Así es como nos quedó lo que es nuestro girasol. Recuerden como el centro de nuestro girasol nos quedó un poquito más grande. En la primera vuelta nosotros le pusimos 12 pétalos y en lo que fue la segunda y tercera le pusimos 8 y 8. Ustedes deciden cuántos pétalos ponerle a su girasol. Y bueno, también recuerden que nuestro tallito es flexible y le podemos dar el movimiento que quieran para acomodarlo donde ustedes más les guste. Bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy, que pongan en práctica y hagan sus girasoles. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Cualquier duda, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.